Nosotros llegamos al mensaje 5 de la conferencia final de julio de 2022, cuyo título es Locos de Amor. Lectura bíblica, Mateos 26, versículos 6 y 7. Este mismo mensaje va a ser transmitido como la palabra profética el domingo a la noche. Por eso voy a dar las bienvenidas a los que nos acompañan por el instituto el domingo 19 horas. Que Dios bendiga a todos con esta palabra número 5 de la conferencia de jóvenes. Esta palabra habla con relación a Betania. En Mateos 25, versículo 6, dice así: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, aproximándose a él una mujer, trayendo un vaso de alabastro lleno de un bálsamo precioso, y le derramó sobre la cabeza, estando él a la mesa. Viendo esto, se indignaron los discípulos y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues este perfume podía ser vendido por mucho dinero y dárselo a los pobres. Pero Jesús, sabiendo de esto, le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predicar este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Y eso también está registrado en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Voy a leer los primeros 3 versículos. Versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Queridos hermanos, queridos jóvenes, nuestro Señor Jesucristo vino aquí en la tierra como el Rey del reino de los cielos para establecer el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, Él encontró la tierra en una situación de total caos. Él vino a salvar a los pecadores. Él no tuvo tranquilidad y descanso en todos los días de su ministerio. Comenzó su ministerio en Galilea. Cuando llegó a la última semana de su vida, él dijo a sus discípulos que era necesario que él vaya a Jerusalén a sufrir en las manos de los principales sacerdotes y escribas, y él sería muerto, sería crucificado y resucitaría al tercer día. Y así, él fue sin titubear, fue a Jerusalén para morir y sufrió persecución
de los principales líderes de los judíos por, por medio de perder miedo, de perder su credibilidad, su posición, su poder, como los que detenían el poder, el privilegio sobre el pueblo judío, ellos conspiraron en matar a Jesús por traición. Pero gracias a Dios hubo un lugar en que Dios le dio descanso a él. Este lugar se llama Betania. Hermanos, este lugar es la vida de la iglesia. En esta vida de la iglesia, quien invitó a su casa era uno llamado Simón el leproso. Es muy interesante que la Biblia registra a Simón como el leproso. Qué nombre feo, ¿no? ¿Para qué recordar que él era un leproso? Pero es para recordar, queridos hermanos, queridos jóvenes, de quién nosotros éramos, para nunca enorgullecernos. Nosotros somos solamente pecadores que gracia ganamos. Nosotros estamos aquí no por mérito propio, estamos aquí porque Él murió por nosotros. Él nos sanó de la rebelión, Él nos sanó de nuestros pecados y por y Dios por la redención realizada perdonó nuestros pecados y nuestro corazón se llena de gratitud. Nunca nos enorgullezcamos. Nosotros somos también este Lázaro que resucitó de los muertos. Este Lázaro que estaba 4 días en la sepultura, ya oliendo mal. Estábamos todos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién convivía con nosotros? Sentía nuestro mal olor, pero gracias a Dios, Cristo resucitó. Y en su resurrección, nosotros también resucitamos con él. Lázaro fue resucitado porque fue Cristo quien abrió la puerta de la muerte. Porque en Colosenses nos dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Si Cristo no hubiese abierto la puerta de la muerte, Lázaro no habría resucitado. Gracias a Dios, cuando Cristo murió y resucitó, Él se ofreció a Dios todo lo que Él realizó por el Espíritu Eterno. Y el Espíritu Eterno lo colocó a toda la obra de Cristo en la eternidad. No hay más la cuestión del tiempo. No sé si ustedes entienden. Aleluya. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos resucitó. Efesios 2. Vamos a mirar Efesios 2. Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la vida de la iglesia. No tenemos ningún ego, pero Dios, nuestro pasado es feo, pero Dios tuvo misericordia. Él no solo curó nuestra lepra, perdonó nuestros pecados, nos quitó de la muerte, nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Entonces, ¿qué nos resta? ¿Qué nos resta a hacer? Con un corazón lleno de gratitud, como Marta, nosotros servimos al Señor. Nosotros no servimos por alguna retribución. No le servimos
porque vamos a tener alguna ventaja aquí en la tierra. No, servimos por amor, servimos por gratitud. ¿Concuerdan conmigo? Y no solo esto, nosotros somos María. María que rompió el frasco de alabastro de nardo puro, de mucho valor. Costaba 300 denarios, el salario de un año. Ella rompió, ungió la cabeza de Jesús. En Juan 12 dice que ungió los pies de Jesús y evaporó. 300 denarios se fueron, se evaporaron, y los discípulos quedaron indignados. ¿Por qué este desperdicio? Y Judas dijo, podría haberse vendido 300 denarios para dárselo a los pobres. Hipócrita. ¿Usted le daría esto al Señor? ¿Por amor? Por todo lo que Él hizo por nosotros. Querido joven, nosotros tenemos solo una reacción, un corazón lleno de gratitud. Nosotros servimos al Señor y amamos al Señor incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. ¿Quién hace colportaje? No debe hacer colportaje por el dinero. Debe hacer colportaje por amor al Señor. Primero, por amor al Señor. En segundo lugar, por amor a los hombres que el Señor ama. Los jóvenes que salen en el Avanza Joven, fábrica de vencedores, convocando a los jóvenes en las calles a hacer grupo familiar de cuidado y multiplicación. ¿Hacen por dinero? ¿Lo hacen por posición o lo hacen por amor? La central de recepción, red de cuidado de las mujeres, de los hombres de oración. Nosotros lo hacemos por alguna retribución o nosotros lo hacemos por amor. Hermanos, nosotros debemos hacer todo por amor. Somos locos de amor por el Señor. Y así el Señor encuentra alegría, el Señor encuentra descanso. En medio de tantas dudas, Él llegó en Betania, Él encontró el descanso. Él encuentra placer y alegría, gozo entre nosotros. Oh, Señor Jesús. Pero en Mateo 16, versículo 18, abra su Biblia, por favor. Mateo 16, versículo 18. Él muestra cuál es su comisión. Dios el Padre le dio una comisión a Cristo. ¿Y cuál es su comisión? Él fue ungido para una misión, fue ungido para una obra, para una tarea. Él aún tiene que responder al Padre. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su comisión? Es edificar la iglesia. Hermanos, esta comisión pasó a nosotros, fue dada a nosotros. Y esta iglesia, cuando fue edificada, las puertas del infierno o las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia edificada vencerá a las puertas del Hades. Versículo 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces aquí Jesús habla, asocia la iglesia
a la necesidad de la edificación de la iglesia y la lucha contra las puertas del Hades se asocia al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, queridos jóvenes, yo quería que ustedes tuviesen esta claridad. La comisión de Cristo es nuestra comisión. Él murió y resucitó para esto. Y nosotros no tenemos cómo morir y resucitar para esto. Solo Él podría hacer esto. Pero después que Él murió y resucitó, Él nos dio esta gran comisión. Esta gran comisión está con nosotros. Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Esta es nuestra responsabilidad, edificar la iglesia. Pero edificar la iglesia ¿para qué? Para vencer la puerta del Hades. Para vencer la puerta del Hades es para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces existe una cuestión de la edificación de la iglesia y existe otra cuestión que es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Porque Satanás usurpó esta tierra para sí mismo. Por eso que esta tierra hoy es un caos. Nosotros estamos libertando a esta tierra. Vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje por la Biblia. Génesis 1. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre es la única criatura que fue hecha a imagen y semejanza de Dios y tiene una misión especial que es gobernar esta tierra. Dios nos colocó aquí en la tierra, querido joven, es para gobernar sobre la tierra, sujetar la tierra. Creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hombre aquí es macho de la especie humana y mujer aquí es hembra de la especie humana. Entonces el hombre, Dios lo creó macho y Dios los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho en estos 6 días de la creación, porque el hombre fue creado en el 6º día. Hubo tarde y mañana del 6º día. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó al hombre para su descanso. Dios creó al hombre en el 6º día para que él en el 7º día descansase de su obra. Ese es el proyecto de Dios. Dios lo creó a usted para esto. Dios me creó para esto. Dios espera tener descanso a partir del hombre. Pero infelizmente, capítulo 3 de Génesis, algo sucedió. Versículo 1.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente era muy astuta. Ella engañó a Eva. Versículo 5. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Queridos jóvenes, Dios creó al hombre para ser el proveedor del hombre. Dios creó al hombre para hacer todo para el hombre. Dios creó al hombre para que el hombre pudiese ser feliz en Dios. Dios creó al hombre para que el hombre pudiese vivir en el ambiente del amor de Dios. Dios suplía todas sus necesidades para la existencia física. Y Dios también supliría el alimento psicológico y espiritual para satisfacer totalmente al hombre, para que al final Dios también pudiese estar satisfecho y descansase. Pero la serpiente, ella hizo eso con el hombre durante todo el tiempo de nuestra existencia. La serpiente quiere ofrecer al hombre una capacidad para que el hombre no dependa más de Dios, una capacidad que sustituyese a Dios, aunque sea una aparente buena intención. Eva encontró que el día que tuviese la capacidad de reconocer el bien y el mal, no iba a ofender a Dios, iba a practicar el bien para agradar a Dios. Ella no sabía que el engaño de Satanás era justamente esto, para que el hombre se desvincule de Dios, para que el hombre se desconecte de Dios, para que el hombre no viva más unido a Dios, conectado a Dios. Y ahí comenzó la gran tragedia de la humanidad. Hasta hoy, este engaño es hecha para todos los hombres, principalmente para los hombres de Dios, los hombres religiosos, porque nosotros siempre pensamos que nosotros tenemos capacidad para agradar a Dios. Nosotros siempre creemos que el hombre tiene habilidad suficiente para hacer la obra de Dios. Hermanos, ha sido probado en estos últimos 5 años que nosotros no tenemos capacidad de hacer la obra de Dios. Solo Dios es capaz de hacer su obra. Nosotros vivimos dependiendo totalmente de Dios, totalmente de la palabra de Dios, de la palabra profética. La palabra es todo para nosotros. Nosotros somos guiados por la palabra. Nosotros somos alimentados por la palabra. El poder viene por la palabra. Los milagros vienen por la práctica de la palabra. ¿Es así o no? El día que la serpiente le engañe a usted, crea que la obra de Dios usted tiene la capacidad de hacerla. Usted haría mejor, lo haría mejor. Ustedes están acabados. Usted habrá sido engañado. Y así el hombre cayó. Se desligó de Dios, se desvinculó de Dios. El pecado entró en el mundo y por el pecado, la muerte. Y la muerte entonces pasó a todos los hombres y todos pecaron. El destino del hombre pecador es el lago de fuego. No hay un justo, Romanos 3 al 5 dice, no hay un justo, ni siquiera uno.
Oh Señor Jesús, esta fue la gran tragedia del hombre. Ahí sucedió algo en Génesis 6. Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, pues siempre, para siempre, porque ciertamente es carne, mas será sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo su designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta las bestias y hasta el reptil y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haber hecho. ¿Sabe lo que sucedió? Aquí la Biblia no habla mucho en detalles. En este momento sucedió la gran tragedia. ¿Qué tragedia? Los ángeles, algunos ángeles, dejaron su dirección, su estado original, porque Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero como ellos hicieron, no me pregunten, no lo sé. Ellos vinieron en forma, en cuerpo, y tomaron a las mujeres por sus esposas. Queridos hermanos, queridos jóvenes, esto era extremadamente prohibido por Dios. Esta mezcla de especie angelical con la raza humana. Esto iría a corromper la pureza de la raza humana y Dios no tendría más cómo cumplir su propósito en la tierra. Habría acabado, todo se habría terminado. Pero hermanos, Dios no desiste. ¿Cuándo? Yo necesito hablar un poco, no quiero dar muchos detalles, pero en Génesis 6, pero cuando hubo esta unión ilegal, ilícita, de los ángeles con las mujeres, también estos ángeles cayeron y hicieron esto. El libro de Judas, en la epístola de Pedro, nos deja claro que ellos recibieron el castigo y que aún serán juzgados al final. Ellos están presos. Están presos. Esto es extremadamente prohibido. Pero ellos engendraron hijos híbridos, que eran gigantes. Yo no sé si alcanzaría hasta la estructura del techo. Eran gigantes. Ahí se generó una confusión. La confusión en la tierra. Nada saciaría su sed. Ellos pasaron a comer todo lo que había para mantener a los hombres y se multiplicó la fornicación, violencia, maldad. Dios entonces dijo, tengo que terminar rápido con esto. Entonces Dios determinó acabar con la raza humana. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11.
Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y vino el diluvio. Toda la humanidad pereció, con excepción de Noé y su familia. ¿Y quién salvó esta familia? Fue un arca. Y esta arca tipifica a Cristo, que salvó a usted y tipifica el agua del bautismo. Lo salvó usted del mundo. Ahí quedó nuevamente esta tierra. Comenzó nuevamente la raza humana por intermedio de una familia. Y esta familia se multiplicó sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y el hijo de Cam, nieto de Cam y bisnieto de Cam, vino un hombre poderoso. Capítulo 10 de Génesis. Versículo 8. Génesis 10. Miren un poco. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acat y Calmé en la tierra de Sinar. Y de aquella tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Y entre Resén, entre Nínive y Calá. Queridos jóvenes, Nimrod existió después del diluvio, aproximadamente unos 100 años más. No era mucho tiempo después del diluvio. La civilización postdiluvio era una civilización con miedo de Dios, con temor de Dios, porque había terminado una tragedia que era el diluvio. Todos murieron. Todos tenían miedo de hacer cualquier cosa que desagradase a Dios y fuesen castigados. Y Nimrod se aprovechó de este ambiente, de este momento, para decir que el hombre no necesita vivir con miedo de Dios, no precisa vivir con temor de Dios. El hombre no necesita de Dios. El hombre tiene que aprender a vivir sin Dios. Entonces, él incitó a la primera rebelión contra Dios. Él creó el gobierno humano como una declaración de independencia de Dios, como una declaración de desconexión con Dios. El hombre no necesita de Dios para vivir. El nombre Nimrod se deriva de un verbo hebraico que significa revelar. Él se rebeló, incitó al mundo a rebelarse contra la soberanía de Dios. Y Nimrod era hijo de Cus, nieto de Cam y bisnieto de Noé. Construyó un imperio a partir de Babel en Babilonia y después fue a Nínive. Construyó un imperio también en Asiria. Babilonia y Asiria fueron 2 imperios que lucharon contra el pueblo de Dios. El cautiverio babilónico, el reino de Judá, cautiverio de Asiria, el reino de Israel. ¿Ustedes conocen esta historia? Y Babilonia existe en toda la Biblia. Hasta al final del libro de Apocalipsis, cuando Dios entonces decide tratar con Babilonia. La gran
ramera. ¿Ustedes perciben? Hay una lucha de reinos. Señor Jesús. Ahí ustedes van a entender Salmos 2. Abra su Biblia en Salmos 2, por favor. ¿Qué dice Salmos 2? Salmos capítulo 2. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo ¿qué? Rompamos sus ligaduras. Nosotros no queremos ninguna ligadura que nos ligue a Dios, que nos una a Dios. Y echemos de nosotros tus cuerdas. No queremos ser más esclavos de Dios. El hombre necesita declarar la independencia de Dios. No dependemos de Dios, no necesitamos de Dios. Y así fue creado el gobierno humano por Nimrod. Oh, Señor Jesús. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Nadie de ninguna manera os engañe, porque la venida del Señor Jesús no sucederá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de iniquidad, el hombre de perdición. Hermanos, cuando llegue el final de los tiempos, yo creo que no estamos lejos, va a surgir el hombre de iniquidad, el hombre de la perdición, que será el anticristo. Y es con él que vendrá la gran tribulación. ¿Y sabe cuál es su papel? Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Satanás incitó a Nimrod a incitar la rebelión de la humanidad contra Dios, para romper las ligaduras con Dios, cualquier vínculo con Dios, cualquier unión con Dios. El hombre no necesita más vivir, según la predicación de Nimrod, esclavizados por Dios. Vamos a libertarnos de Dios. Y así comenzó el gobierno humano en Babel, estableció un imperio en Babilonia y también estableció su imperio en Asiria. Queridos hermanos, qué tristeza para Dios. A partir de ese momento, todas las naciones aquí en la tierra, la tierra fue creada por Dios, solo había naciones paganas. ¿Por qué yo hice cuestión de mencionar Génesis 6? Porque el hombre tenía recuerdos de que en Génesis 6 estaba la historia de los ángeles caídos, de las fuerzas angelicales que tienen poderes superiores a la de los hombres. Entonces, Nimrod, él declaró independencia de Dios, pero él necesita domar la naturaleza sin la ayuda de
de las fuerzas poderosas angelicales, él no tendría cómo controlar la naturaleza de la agricultura sin la sequía, sin inundación, sin tempestades. Entonces, el hombre pasó a adorar a estos falsos dioses, a estos poderes angelicales del mal. Ahí surgió la idolatría. De ahí en adelante, queridos jóvenes, todas las naciones de esta tierra estaban adorando ídolos. Eran naciones paganas, idólatras. Dios no tenía un punto de apoyo más en la tierra. Por eso que enseguida Dios llamó a Abraham. Dios necesitaba restaurar esta tierra a partir de un pueblo. A través de Abraham, no tengo mucho tiempo, a través de Abraham, Isaac y Jacob, Dios consiguió obtener una nación. Solo que esta nación estaba esclavizada en Egipto. Dios entonces, con su poderosa mano, con sus señales y prodigios y milagros, con las 10 plagas, él quitó a este pueblo de Egipto. Y cuando él consiguió quitar a este pueblo de Egipto, hizo un milagro más, que es el atravesar el mar rojo. Finalmente, él salvó al pueblo de Egipto por las aguas del mar rojo, simbolizando el bautismo, y lo llevó al desierto para entrar en la buena tierra de Canaán. Y en el monte Sinaí, Dios entonces habla a este pueblo. ¿Cuál era la intención de haberlos quitado a este pueblo de Egipto? Esto está en Éxodo 19. Vamos a ver. ¿Ustedes me acompañan? ¿Por qué yo estoy hablando que Dios necesita un ejército aquí en la tierra y ustedes son este ejército de Dios en la tierra? Éxodo 19, versículo 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Hay un pueblo que Dios quitó de Egipto y lo hizo acercarse a él. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, siempre, hermanos, es el mismo modus operandi. La obra de Dios comienza en oír la palabra de Dios, en guardar la palabra de Dios. Oír la palabra profética para nosotros hoy y obedecer y practicar la palabra profética. Entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra es mía. Todos los pueblos de esta tierra adoran ídolos, se apartaron del Dios verdadero. Pero ahora ustedes son diferentes. Ustedes son mi propiedad exclusiva, peculiar. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Ustedes no serán la nación pagana. Ustedes no serán una nación idólatra. Ustedes son la nación santa. Y todos ustedes son sacerdotes que me servirán. Ahí, este pueblo llegó a su auge en el tiempo del rey David. El reino de Dios a través del pueblo de Israel
llegó al auge de dominio a través del rey David. Por eso que en el libro de Mateos, en la genealogía de Jesús, comienza con Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Sin embargo, después hubo una caída, corrupción, cautiverio babilónico, reconstrucción del templo con Zorobabel, y después, en el tiempo de Jesús, la reforma del templo por Herodes. Y cuando Jesús llegó aquí en la tierra, este pueblo ya se había degradado a lo máximo. No tengo tiempo para hablar, pero Jesús entonces, él abandonó a Jerusalén, abandonó a Israel. ¿Dónde está esto? Mateos 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a los pollitos debajo de vuestras alas? Os declaro desde ahora, ya no me veréis hasta que venga a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús los abandonó, pero no para siempre, no definitivamente. Cuando el Señor vuelve en su segunda venida, ellos, aún el remanente, serán salvos. Pero en este periodo en que nosotros vivimos, ya casi 2000 años, hermanos, Dios, la obra de Dios está parada con relación a la nación de Israel. Ahí comienza la era de la iglesia. Jesús entonces, era muy importante que Jesús sufriese y muriese de la peor muerte. Él fue azotado con los azotes más crueles. Él fue crucificado con la muerte más cruel. Él bebió el cáliz de la ira de Dios y nos dio el cáliz de la bendición. Él murió y resucitó y engendró su iglesia. Hermanos, ahora es nuestra oportunidad, nuestra vez. Yo hablando toda esta historia del pasado es para levantar su espíritu, su corazón y despertarlo, el espíritu de guerrero en usted. Vamos a luchar por el reino de Dios aquí en la tierra. Por primera vez en la historia, queridos jóvenes, nosotros, la manada pequeña, pocas personas, estamos haciendo temblar las puertas del Hades. Con 300, 400 colportores dinámicos. Con las iglesias, los hermanos saliendo con el puedo orar por usted y cuidando de estas personas. Queridos hermanos, nosotros estamos invadiendo el territorio del enemigo, rescatando a las almas para el Señor, cuidando de estas almas, edificando la iglesia. Estamos trayendo el reino de Dios aquí en la tierra. Por un lado, nosotros queremos dar el descanso para Dios aún hoy, no precisa ser en aquel día. Aún hoy, vamos a dar descanso para el Señor hoy. Nosotros que 5 años atrás aún había muchos conflictos entre nosotros. Disputas por la posición. Disputas por el poder. Celos, envidias, competiciones,
luchas territoriales. Cada región de la obra tenía que competir con otra región de la obra. Hermanos, gracias a Dios esto quedó atrás. Nosotros hoy, por la palabra profética, estamos en otra situación. Hoy la palabra profética, queridos jóvenes, alineó a todas las iglesias. Para donde usted va en esta tierra, usted va a ver que todos respiran la misma cosa. Todos hablan la misma cosa. Todos tienen el mismo encargo y todos nosotros hacemos la misma obra. No hay más fronteras entre nosotros. No hay más divisiones entre nosotros. No hay más frontera física. Cuando nosotros fuimos a Bahía, los cooperadores del Nordeste, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande del Norte, estaban allí. Yo les dije a ellos, reuní también a los cooperadores de Bahía y Sergipe. Les dije, aparentemente hay una frontera de obra entre Sergipe y Alagoas. Yo le dije a ellos, no hay más esta frontera. Nosotros hacemos la misma obra. Hermanos, esto es lo que está sucediendo. La alegría está transbordando entre nosotros, porque nosotros estamos practicando la palabra. El Señor está transformándonos. Aquel individualismo, aquel egoísmo, obras de la carne están siendo sustituidas por los frutos del Espíritu: amor, bondad, longanimidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Es así o no? Entonces nosotros estamos dando un lugar de descanso para Dios hoy. Ayer a la noche, después que yo oí la palabra de Amir y los testimonios, y también nosotros en la sala de comunión, tuvimos tantos testimonios. Yo le dije a los hermanos, yo estoy como quien está soñando. Aquello que yo soñé años atrás está sucediendo hoy en nuestros días. Dios está realizando algo inédito en la historia de la iglesia. Estamos dándole a Dios una Betania para que el Señor pueda sentirse en casa. Nosotros no somos simplemente un Simón el leproso, no somos más allá de un Lázaro que murió y resucitó. Nosotros somos Marta que sirven al Señor incondicionalmente. Nosotros somos María que rompe el frasco para desperdiciarse al Señor. Amén. Esta iglesia Dios ya tiene. Necesita perfeccionarla más, pero Él ya la tiene. Podemos decirle al Señor, Señor, venga a Betania. Aquí hay descanso para ti. Estoy viendo que mi tiempo está pasando. Oh, Señor Jesús. Yo quería hablar del lado del reino para ustedes. Del lado del reino. Del lado de la iglesia. María fue nuestro ejemplo de amor, de locura del amor, desperdiciarse para el Señor. Sus amigos, sus compañeros no entienden. Usted está tirando afuera su vida por amor al Señor. Conferencia, ¿qué es esto? Salir a predicar el evangelio, el puedo orar por usted, colportaje. Usted no tiene más vida, hermanos, pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Somos locos de amor por el Señor.
Señor Jesús. Yo tengo tantas cosas que preparé aquí, pero no puedo hablar todo. Pero voy a seguir aquí. Voy a decir lo siguiente. André Oliveira está allí. Hubo un año, ¿cuándo fue? 2017. 2017 le llamé a él y a otro hermano. Almorcé con ellos. Yo le dije a ellos que el Señor necesitaba de ellos, los más jóvenes. Necesita ser incluidos en la iglesia. Allí fue el comienzo. No es que sea él. Detrás de él hay un grupo de jóvenes. Yo digo jóvenes maduros, listos, hermanos, para ayudarnos en la operación de la iglesia, en la operación de la obra. Ahí yo le dije a él que nosotros necesitamos de ellos. La iglesia necesita de ellos, la obra necesita de ellos. Y él dijo, estamos dispuestos, estamos listos. Pero, ¿qué usted realmente quiere de nosotros? Ahí yo entonces le mencioné este hecho en 2 Samuel capítulo 23. Del versículo 8 en adelante, ahí relaciona todos los valientes de David. Yo quiero llamarlos a ustedes de valientes de David. Versículo 3. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaí. David estaba en la fortaleza de David en Sion, y la guarnición de los filisteos en Belén. David dijo, suspiró. Él no le pidió a nadie. Él suspiró. Suspiró David y dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Por qué? Porque las tropas de los filisteos ocuparon la puerta de Belén. Entonces David, aquella agua es buena. Tengo ganas de beber aquella agua. Él solo suspiró. ¿Sabe lo que sus 3 valientes hicieron? Hicieron una locura. Son locos, son locos. No es solo María fue loca de amor por el Señor. Ahora, del lado de la obra, del lado del reino, nosotros también tenemos locos por el Señor. Estos 3 valientes fueron 3 locos. Irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos de mí, oh Jehová, que haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beber. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Por qué está registrado esto? Para mostrarnos en los últimos tiempos, en el tiempo final, Dios está consiguiendo un ejército de valientes. Y los valientes tienen que hacer esta locura fuera de la caja, no convencionales, no tradicionales. Siguen al Espíritu. Si el Espíritu cambia de dirección, ellos le siguen, porque ellos son flexibles. David solamente suspiró, y los 3 valientes no midieron esfuerzo, no se preocuparon con su propia vida y fueron allí. ¿Y qué es la caverna de Adulán? 1 Samuel 22.
Ustedes sabían que el pueblo pidió a Dios en el tiempo de Samuel un rey, porque los hijos de Samuel estaban haciendo cosas que eran malas y el pueblo se cansó y pidió a Dios un rey. Y Dios entonces escogió a Saúl para ser el rey. Y Saúl era tan humilde, que en el día que fue ungido, él fue ungido, nadie lo encontraba. ¿Dónde estaba Saúl? ¿Quién sabe? Ustedes no conocen la historia de la Biblia. ¿Dónde estaba Saúl escondido? Entre las maletas. Ahí encontraron a Saúl, trajeron a Saúl y fue ungido. Dios entonces fue con él. Él venció algunas batallas contra los filisteos. Solo que en el momento apretado, generalmente Dios nos prueba en el momento de mayor presión, los filisteos en gran número y el pueblo asustado. El pueblo de Israel, algunos se escondieron en los pozos, en las cavernas. Y el pueblo que estaba con Saúl tenía que esperar una acción de Saúl. Y Saúl tenía una orden de Samuel de que él tendría que esperar a Samuel por 3 días. Y cuando terminó el periodo de 3 días, Samuel no llegaba. Y el pueblo comenzó a dispersarse con miedo. Y Saúl, desesperado, yo tengo que hacer algo. Yo como rey, todos están esperando que yo haga algo. Yo tengo que hacer algo. Hermanos, cuidado con esto. Usted no tiene que hacer nada. Usted tiene que esperar la orden del Señor. Es la palabra del Señor. Para nosotros hoy es la palabra profética. ¿Es así o no? Él hizo algo malo. Él ofreció sacrificio como sacerdote. Y llegó, minutos después, llegó Samuel. Samuel dijo, ¿qué hizo usted? ¿Qué locura es esta? Ah, pero el pueblo ya comenzó a dispersarse y usted no llegaba. Samuel le dijo, ¿no es mejor obedecer que sacrificar? Si usted hubiese obedecido, usted habría sido honrado para ser rey, para siempre sobre Israel. Hermanos, por eso hoy es mucho mejor obedecer, la obediencia, que hacer muchas cosas para Dios. Yo soy capaz, yo tengo habilidad. En un momento de esto, yo sé qué hacer. Hermano, no haga esta estupidez. Obedezca. ¿Es así o no? Un pueblo humilde y obediente a la palabra del Señor será bendecido. Entonces, Dios entonces levanta a David. Saúl tiene celos de David y comienza a perseguir a David y querer matarlo. Y llegó un momento que comenzó David a huir, y él atravesó con sus seguidores en la tierra de los sacerdotes Ahimelech, diciéndole que sus seguidores tenían hambre, y el sacerdote le terminó dando el pan santo del lugar santo para los hombres de David. Y después Saúl y mató a todos los sacerdotes. ¿Y dónde se escondió David? Capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Hermanos, ¿cómo
el reino de David comenzó. ¿Quién eran sus valientes? ¿Quién eran sus soldados? ¿Quién luchaba al lado suyo? ¿Quién luchaba para establecer el reino? ¿Saben quién? Miren el versículo 2. Y se juntaron todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. En Betania no tenía personas bonitas, poderosas y capaces, sino que tenía al Simón el leproso. Tenía un Lázaro que murió y olía mal. El reino de David comenzó con el apoyo de los hombres de David, que eran que estaba formado por los que se encontraban afligidos. ¿Usted no estaba en aflicción? El Señor te llamó, te convocó. ¿Usted no era un endeudado? ¿Usted no estaba endeudado? El Señor te llamó. Usted no estaba con amargura de espíritu. El Señor te llamó. Y David se hizo jefe de estos locos. Hermanos, este final de la era de la iglesia, el Señor necesita de esos locos. Para nosotros nunca tornarnos arrogantes, porque nosotros sabemos quién nosotros éramos. ¿Es así o no? Y el Señor es quien nos empoderó. El Señor es que hizo milagros entre nosotros. A través del Pedro por obedientes a la palabra profética. Y el Señor ha hecho milagros entre nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Nada de esto es nuestra capacidad. Nosotros somos solamente aquellos que eran hombres que vivían afligidos. Nosotros solo éramos hombres que estaban en el pasado endeudados. Nosotros éramos lo de amargura de espíritu, pero Dios nos llamó para su ejército. Dios nos colocó aquí para ser los valientes locos de David. Y con estos hombres, David comenzó el reino. Él tomó posesión del reino sobre Judá en Hebrón y después él tomó posesión sobre todo Israel. Yo creo que no voy a hablar más. No voy a hablar más. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes, ustedes sabían que con su locura, ustedes son tan locos, que ustedes son ciegos en obediencia, ustedes obedecen de una manera ciega. Y ustedes saben cuándo surgen los milagros. Ustedes saben que la obra de Dios, solo Dios es capaz de hacerlo. Yo voy a probarles un versículo. Voy a avanzar un poco. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿Cómo nosotros sabemos que Jesús fue aprobado por Dios? Porque había milagros, maravillas, prodigios y señales. ¿Y quién hace estos milagros? Que Dios hizo entre vosotros por medio de él.
como vosotros mismos sabéis. Hermanos, durante 20 siglos de la historia de la iglesia, parece que solo en el tiempo, de hecho, de los apóstoles en el primer siglo, nosotros conseguimos ver señales y prodigios y milagros acompañando la obra de los apóstoles. ¿No es así? Dios confirmando la obra de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Pero a partir del siglo II, usted no lo ve más. Existen milagros y señales de una manera aislada, esporádica, pero no más de una manera constante. Pero esta era volvió. Estos milagros volvieron. ¿Saben? ¿Volvieron cómo? Volvieron porque ustedes descubrieron la palabra profética. La palabra profética solo prueba que ella viene de Dios cuando, cuando hay una confirmación de los milagros, señales y prodigios. ¿Es así o no? Esto está sucediendo en nuestros días. Pero yo quiero decirles algo a ustedes. Ustedes saben que el profeta cuando habla la palabra, el milagro no sucede aquí. El milagro va a suceder cuando uno recibe, acoge como la palabra de Dios y cree y la practica. El milagro sucede en la punta. No entendieron, ¿no? No entendieron. Jesús, cuando hizo la multiplicación de los panes, los discípulos dijeron, ¿qué es esto? Hay 5,000 hombres aquí y todos comen bien. Y nosotros tenemos, ¿qué tienen ustedes? Hay un muchacho aquí que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Y él dijo, pueden traer, porque Jesús había mandado que los discípulos le diesen de comer a la multitud. Es siempre así, hermanos. Traen a Jesús. Jesús tomó los 5 panes y 2 peces. Él agradeció, oró al Padre y los bendijo. Pero aquí no sucedió el milagro. El milagro no sucede aquí. De repente vino un volumen enorme de panes y peces. No, continuaban 5 panes y 2 peces. El milagro sucede cuando los discípulos creen. Toman de la mano de Jesús los 5 panes y 2 peces y lo distribuyen a la multitud. Y esta distribución no terminaba más. El milagro no es el profeta que lo hace. El milagro es realizado cuando usted cree, usted practica y el milagro va a suceder en la punta. Entonces, hermanos, nosotros somos un cuerpo. Un solo miembro no hace todo. Todos juntos nosotros hacemos todo. Entonces, Dios necesita de un ejército. Dios necesita de estos locos de la caverna de Adulán. ¿Quiénes son estos 400 de la caverna de Adulán? ¡Aleluya! Somos los locos, los afligidos de espíritu, los endeudados, los que no eran nada. Pero ahora, cuando nosotros creemos en la palabra profética, nosotros obedecemos la palabra profética. Esta palabra a través de nosotros está haciendo milagros. Está trayendo el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos invadiendo a los enemigos. Hermanos, nosotros tenemos aquí 3 valientes de David, que son locos, locos, locos.
Esta semana yo tenía algo para hablar en la iglesia de San Pablo. Yo hablé a 6, 7, no me recuerdo a cuántos valientes de David yo hablé. Yo le dije, el encargo es así, 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 así. Ellos dijeron amén, amén, amén. Ellos fueron a realizarlo. Nosotros tenemos valientes de David en todo lugar para realizar esta conferencia. Generación final. Usted sabía que es hecho por los valientes. Estos valientes son los que coordinan todo. Yo creo que nosotros tenemos valientes en todas las ciudades. Nosotros tenemos estos valientes en todas las regiones. Probablemente muchos de ustedes son estos valientes. Dios puede contar con usted. Amén. Amén. Terminó mi palabra. Amén. Jesús es el Señor.